Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Está el amor de Cenk Torun y Mahsine Meravet en peligro por expectativas inalcanzables y corazones rotos? Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Pues nadie esperaba una confesión tan sincera y desgarradora por parte de uno de los actores más queridos del momento, Cenk Torun, quien siempre se ha caracterizado por su caballerosidad y su silencio respecto a su vida privada, pero parece que esta vez el vaso se ha derramado y las emociones han tomado el control. Todo comenzó en una cena privada, lejos de las cámaras y los flashes de los paparazzi, donde Cenk Torun se reunió con su círculo más cercano de amigos para intentar despejar su mente y buscar consuelo. Pero lo que debía ser una noche tranquila se convirtió en el escenario de una revelación impactante sobre su relación con la bella Mahsine Meravet. Según testigos presenciales, Cenk se veía visiblemente agotado, no solo físicamente por el ritmo de las grabaciones, sino emocionalmente, con una tristeza profunda en sus ojos que no podía ocultar. Y fue en un momento de vulnerabilidad, después de un largo silencio, cuando Cenk golpeó suavemente la mesa y, con la voz quebrada, soltó la frase que hoy es titular en todas partes. Ella parsam yapein Mahsine yeye temiyorum, que traducido al español significa haga lo que haga, no es suficiente. Para Mahsine, una declaración que dejó helados a todos los presentes y que nos muestra la gran crisis que atraviesa esta pareja que todos idealizábamos. Cenk continuó desahogándose, explicando que ha intentado de todo para hacer feliz a su compañera, desde pequeños detalles cotidianos hasta grandes sorpresas románticas, pero siente que siempre hay una barrera. Una exigencia invisible que no logra cumplir, y esto lo está desgastando por dentro de una manera que ya no puede soportar. Le doy mi tiempo, le doy mi corazón, intento ser el hombre perfecto que ella espera, pero siento que siempre fallo en algo, que mis esfuerzos caen en un saco roto y que ella siempre espera algo más que yo no sé cómo dar. Habría dicho el actor con una honestidad brutal que nos rompe el corazón a todos los que hemos seguido su historia de amor ficticia y real con tanta ilusión. Imaginen la escena, queridos amigos, un hombre enamorado que siente que está corriendo una carrera que nunca puede ganar, que siente que por más que se esfuerce, la meta siempre se aleja un poco más. Y esa frustración se ha convertido en una carga pesada en sus hombros. Los amigos cercanos intentaron consolarlo, diciéndole que quizás es solo una etapa, que todas las parejas pasan por momentos difíciles donde la comunicación falla. Pero Cenk parecía convencido de que el problema es más profundo, que se trata de una incompatibilidad en la forma de ver el amor y la entrega. ¿Qué más puedo hacer? He cambiado mis rutinas, he dejado de lado cosas mías para estar con ella, pero su mirada a veces me dice que no es lo que ella quería, y eso me mata por dentro. Sentir que soy insuficiente para la mujer que amo es el peor sentimiento del mundo, confesó Cenk, dejando ver que su autoestima también está siendo afectada por esta situación. Es importante recordar que Mahsine Meravet es una mujer fuerte y con carácter, y quizás sus expectativas no son materiales, sino emocionales. Tal vez ella busca una conexión que Cenk, en su afán de hacer cosas, no está logrando ver, pero desde la perspectiva de Cenk, él siente que está dando el 100% y que no recibe la validación que necesita. Esta explosión de Cenk con su entorno cercano nos muestra que detrás de las fotos perfectas en redes sociales y las sonrisas en las galas, hay seres humanos reales con inseguridades y miedos, y que el amor, por más fuerte que parezca, requiere de un trabajo constante y de una comprensión mutua que parece estar fallando en este momento entre ellos. La pregunta que todos nos hacemos ahora es si Mahsine sabe realmente cómo se siente Cenk.
Si él ha tenido el valor de decirle esto a ella directamente o si solo se ha atrevido a confesarlo a sus amigos por miedo a perderla definitivamente, porque muchas veces guardamos estos sentimientos para evitar conflictos. Pero al final terminan saliendo de la peor manera. Lo intento, de verdad lo intento cada día al despertar, pienso en cómo hacerla sonreír, pero al final del día siento que vuelvo a estar en deuda con ella, repitió Zeng, mostrando que su compromiso es total. Pero que su energía se está agotando. Los rumores dicen que los amigos le aconsejaron hablar con ella urgentemente, abrir su corazón tal como lo hizo esa noche, porque una relación no puede sostenerse si uno de los dos siente que no es suficiente. Eso crea un desequilibrio que termina destruyendo el amor. Es doloroso ver a nuestro querido actor en este estado, pues siempre lo hemos visto como un pilar de fuerza y serenidad, pero el amor tiene esa capacidad de hacernos sentir los seres más vulnerables del planeta. Por otro lado, no sabemos la versión de Maxine, quizás ella también siente que da mucho y recibe poco, o quizás no se da cuenta de la presión que está poniendo sobre Zeng. A veces las personas tienen lenguajes del amor diferentes y lo que para uno es mucho, para el otro es poco, y ahí es donde nacen estos conflictos tan tristes. Lo cierto es que esta confesión marca un antes y un después, ya no podemos verlo solo como la pareja perfecta, ahora sabemos que hay una lucha interna. Un dolor latente que Zeng ha estado cargando en silencio hasta que ya no pudo más y explotó. Esperamos de todo corazón que puedan solucionar estas diferencias, que Maxine pueda ver el esfuerzo enorme que hace Zeng y que él pueda sentir que es valorado y amado tal como es, sin necesidad de hacer esfuerzos sobrehumanos para ser aceptado. El amor no debería ser una prueba constante de suficiencia, debería ser un refugio donde ambos se sientan seguros y bastantes el uno para el otro. Seguiremos muy pendientes de cada movimiento, de cada gesto y de cada palabra de esta pareja, porque esta historia aún no termina y queremos ver si el amor logra vencer esta crisis de inseguridad y exigencia. ¿Qué piensan ustedes de esta situación tan delicada? ¿Creen que Zeng tiene razón al sentirse así o piensan que quizás está exagerando y malinterpretando a Maxine? ¿Alguna vez han sentido que no son suficientes para su pareja a pesar de darlo todo? Me interesa muchísimo saber su opinión y leer sus experiencias en los comentarios, porque este es un tema que nos toca a todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este drama, activar la campanita y dejar su like si quieren que sigamos cubriendo esta historia. Hasta el próximo video, amigos.